Dios. Vamos a buscar en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. Primera de Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gracias, Señor, te damos por este momento, te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que muevas tu Espíritu Santo, Señor, en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice otra versión: si lo que alguien destruyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. Ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. El templo de Dios es santo, por eso ustedes también son santos. Bueno, este pasaje es el apóstol Pablo hablándole a una iglesia que estaba en una cierta división por los asuntos que ya hemos mencionado antes, que es, eh, digamos que cada feligres, cada persona de la iglesia empezaba a tomar como ciertas preferencias de las personas que predicaban, de los que estaban edificando el cuerpo de Cristo. Por eso decían unos somos de Apolos y otros somos de Pablo. Entonces el apóstol Pablo aquí está expresando que la postura de esta iglesia muestra mucha inmadurez en cuanto al entendimiento de la obra de Cristo, en cuanto a la forma de ver cómo se realiza la obra de edificación de la iglesia y cuál es el papel y la función de cada uno en el cuerpo de Cristo. Entonces él está confrontando en este aspecto, ¿sí? Y hace el ejemplo, coloca el ejemplo de que la iglesia es como un edificio y dice, no importa quién está edificando, porque los cimientos, que son la parte más importante, es Cristo. El que sobreedifique de ahí en adelante, digamos que no tiene mayor relevancia desde un punto de vista colectivo, pero sí esa persona recibirá su recompensa, que es una temática privada de cada siervo de Dios, a la cual no deberíamos estarle prestando demasiada atención. ¿Sí me hago entender? O sea, desde el punto de vista individual, cada uno sí debe pensar cómo yo estoy aportando a que se edifique el cuerpo. Pero cuando nosotros nos vemos desde un contexto colectivo, no importa quién está haciendo qué y no importa si tu hermano está haciendo bien o mal, porque al final todo esto va a ser probado. Es responsabilidad de cada uno, les está expresando el apóstol Pablo, ver si está edificando en un sentido positivo o si la obra que tú estás haciendo como parte de una iglesia, porque cada uno de ustedes es parte de una iglesia, eh, va a terminar siendo quemada, y coloca el ejemplo del heno y la hojarasca que al ponerla al fuego termina consumida. Sí, entonces este propósito, usted sabe que nuestro camino, nuestra actividad de la fe, lo que usted hace, la razón por la que está aquí, es con la esperanza de la vida eterna, ¿sí? Como fundamento principal. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todas las cosas, todas las obras a las cuales nos lleva nuestra fe,
deben ser pasados por el filtro de si al finalizar esto va a ser, al pasar por el fuego, esto va a ser consumido o no. Porque en el cuerpo de Cristo crece mucha maleza, se puede decir, o sea, crece en nosotros muchas otras razones por las cuales nosotros estamos edificando. Hace unos días hablábamos acerca de esto, o sea, en una primera instancia la persona que acude al Señor pues está interesada en la ayuda de Dios, ¿cierto? Y eso está bien y el Señor nos está ayudando y todos estamos en el proceso y está perfecto. Pero si cuando tú te vas desarrollando, no empiezas a desarrollar también contigo el interés por la obra de Dios o por las cosas de Dios, quiere decir, pues sería una buena forma de mirar que todo lo que se está edificando, aunque a tus ojos parezca bien, puede estar fundamentado en otras razones, como vanidades y demás. ¿Sí? Eh, ¿Por qué se habla de esto? Porque para que la iglesia sea una iglesia fructífera, es necesario que haya unidad del cuerpo, unidad en la visión, ¿sí? Y que ustedes que están avanzando en su proceso de fe personal y de conocimiento, empiecen a tener amor por la obra. El Señor Jesús desde pequeño muestra esto, ¿sí? Y Él habla y dice cuando su madre lo estaba buscando con José, les dice, ¿dónde más podría estar? Estaba en los asuntos de mi padre, ¿sí? Y esto, a la luz de la vida que vivimos, es bien difícil de que se dé, ¿sí? Que tú genuinamente sientas afecto por la obra, interés porque la obra siga avanzando. En el proceso hay gente, hay personas que sí están en pro de esto. Son las personas que están dispuestas a dar y a sacrificar con tal de ver el proceso de Dios avante. Eh, el resto, digamos que uno no puede decir que no estén aportando de alguna manera, ¿sí? Sí, pueda que sí estás aportando, pero espiritualmente el saldo que está dejando tu aporte es minúsculo, más o menos así se entiende. Y entonces, mire que hay gente que aporta mucho a la obra, ¿sí? En muchos aspectos, con su conocimiento, con su parte económica, con, con actos, ¿sí? Con estar al servicio. Eh, y qué tenaz, qué triste sería que tú seas uno de los que aporta mucho, si es que lo eres, y que al finalizar no tengas tesoros en el cielo. O sea, tu obra dentro de este camino terrenal, eclesiástico, pero terrenal, tiene que dejar esa cuota, como dice aquí, que va a ser eh, el que te haga merecer la recompensa. Acá dice, mmm, bueno, yo leí, no la traje, pero hay una versión que dice, que habla, menciona textual esta frase que es, recibirás los tesoros en el cielo, ¿sí? Y ya al momento de que nosotros partamos de este mundo y lleguemos al cielo, pues veremos ese resultado de nuestra obra, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos edificando y estamos esforzándonos por tener una bendición o una mejoría en nuestra parte natural, pues imagínese para la eternidad. Entonces, habrán algunos que no es que pierdan la fe, no es que pierdan la salvación, pero que al momento de presentar su obra no van a tener nada que presentar. ¿Sí? Entonces, este es un llamado de Pablo a que la iglesia que estaba en estos conflictos dejaran de perder el tiempo en ver si son del uno o son del otro, en ver si es que el uno hace esto y el otro hace lo otro, ¿sí? Y enfocarse en que la obra sea hecha con fe, ¿sí? Por eso a uno le conviene personalmente hacer ajustes cuando uno los percibe. Por ejemplo, usted en sus servicios
se va a dar cuenta de que a veces uno hace las cosas por otras inclinaciones. No quiero poner ejemplos porque aquí hay muchas cosas, ¿sí? Muchos aspectos. Tener cuidado de que lo que tú estás haciendo no sea solamente encaminado a que el Señor te ayude, por ejemplo, ¿sí? Saber y entender que estas son, como dice el pasaje, son consecuencias, ¿sí? O cómo es que lo llama, son añadiduras, ¿sí? Que vienen a partir de esto. Entonces, ¿por qué se enseña esto? Porque uno mira gente que cuando, digamos, siente que ha dado mucho y al recibir algo de parte de Dios no es lo que esperaba respecto a eso que había dado, pues se confunde, ¿sí? Y entonces uno dice, pero si yo soy tu siervo, Señor, y yo me he encontrado en esa postura. Si nosotros somos tus siervos, ¿por qué es que tú permites toda esta situación que parece estar en discordia con lo que se supone que debería recibirse de tu mano? ¿Sí? Y de la mano del Señor, usted tiene que saberlo, no siempre se va a recibir un sí o una aprobación a lo que tú deseas. Y esto lo permite el Señor también para sanear esa fe y para que sea aprobada, ¿sí? Entonces, eh, tener el enfoque y el entendimiento o el conocimiento te permitirá que cuando tengas que sortear las situaciones que el Señor permite que no sean agradables o conforme a lo que tú pensabas que debía suceder porque tú eres su siervo, pues no te caigas, no te equivoques, ¿sí? Por eso es que digamos que el fondo de todo el Evangelio es que tú puedas colocar tu mira en las cosas eternas, ¿sí? Y Pablo es uno de los ejemplos más poderosos al respecto, porque él dejó mucho por la obra de Cristo. O sea, él era una persona que estaba muy acomodado, una persona que era letrado, tenía conocimientos y esos conocimientos le permitían tener una posición de poder, ¿sí? Inclusive cuando él predica dice, me he hecho, no he hablado a vosotros como si con sabiduría de palabras, ¿sí? Para que no pienses que hay alguna sabiduría en mí, pero ahí entre líneas les está diciendo, yo sí podría hablarles algo muchísimo más impactante y elocuente, ¿sí? Sí pudiera hacerlo, pero no quiero que piensen que viene por mi condición, que era una condición pues para la época y para lo social del momento favorecida. Entonces dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así, con este entendimiento, tú tienes que servirle al Señor, que caminar con el Señor, que vivir tus victorias y también vivir tus pérdidas, ¿sí? En todo y por todas las cosas, dándole gracias al Señor por lo que te permite y por lo que no te permite, entendiendo que la vida en general es tu fe siendo pasada por distintos campos que se prueba en unos más que en otros, si me hago entender, o sea, el camino de la vida, o sea, el camino terrenal, hasta el día que tú te mueras, consiste en tu fe siendo pasada por distintos terrenos, por el valle de sombra de muerte, pero también por los delicados pastos, y en todos te tienes que desempeñar, y a todos el Señor nos da el tiempo para poder madurar la fe, para poder ejercerla, ¿sí? Porque hay momentos que son claves en tu vida. O sea, te enfrentas a situaciones en las que vas a tener que decidir si vivir esa situación con fe o no, ¿sí? Buenas y malas. Si decides la decisión que tengas que tomar desde el punto de vista de lo que conoces, del conocimiento del Señor o no. Y esas cosas son las que van perfilándote a ti como heredero de las recompensas, ¿sí? De ahí que
una persona o cuando usted lee la palabra va a encontrar este sentimiento sacrificial de los siervos, ¿sí? Mire que en el catolicismo, que es pues una forma del evangelio, como ya se ha enseñado, un poco mezclada, pero que tienen algo llamativo, ¿sí? Que no es del todo bíblico, porque usted no encuentra eso en la palabra, pero sí hay un aspecto que a mí me parece llamativo, y es que todos los santos que ellos tienen y todos los, no sé cómo se llamen, monjes, padres, tienden como a dejarse un poco a sí mismos, ¿sí? O sea, es más bien visto desde el punto de la fe de ellos ser pobre, estar en condiciones de necesidad, ¿sí? Y entonces es como que el orgullo, o no, el orgullo no, o la carta de presentación. Por ejemplo, en mi colegio que estaba el hermano Pedro, les hablo del colegio porque como yo no sé de santos, no sé de dónde más sacar, pero ahí era el hermano Pedro y entonces el hermano Pedro que solamente andaba con una muda de ropa para todos los pueblos y se le desgastaban las sandalias y tenía los pies heridos y eso lo presentaban en un cuadro, ¿sí? Porque es la manera de presentar. Eh, Obviamente aquí hay muchas situaciones equivocadas, ¿sí? Porque no es así desde el punto de vista material, pero sí puedo decir que cuando tú entiendes que el nivel de prueba de tu fe va perfilándote a ti como heredero, el siervo por fe va a procurar justamente ser pasado por la prueba, ¿sí? Por eso Pedro es el que muere crucificado boca abajo, ¿cierto? Él pide hacer eso. O sea, es deseo de él. Imagínense eso, que pues a nuestros ojos es muy difícil de entender y de mencionar, pero es un entendimiento superior que mira con muy poca estima la vida terrenal, ¿sí? Por eso en tu fe y en tu servicio, que era lo que hablábamos la anterior vez, es muy necesario que cada uno busque tener ese aspecto sacrificial, no de ando en pobreza, no esas cosas, ¿sí? Pero que a ti lo que tú estás haciendo por el Señor verdaderamente salga de tu fe y que ojalá no sea algo tan fácil de desempeñar, ojalá, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando es algo fácil, cuando a ti te gusta, esto pasa mucho en la parte artística, digamos, ¿sí? Cuando el músico, digamos, está tocando, claro, ¿a qué músico no le gusta tocar? ¿Sí? Y etcétera, o sea, hay personas a las que les agrada predicar, y así, ¿sí? Pero entonces cuando tú te acercas al Señor, una de las maneras de demostrarle esa intención de que Él purifique, ¿sí? Y que inclusive, me voy a atrever a decir un poco algo más allá, de que tú evites que el Señor te meta la mano y más bien tú le muestras al Señor que tú estás ahí alineado, ¿sí? Que tú estás no tan acomodado en su obra, en su evangelio, en lo que vives, pues vas a tener delante del Señor, el Señor te va a ver con una mirada un poco distinta, ¿sí? Eso, cuando usted tiene, por ejemplo, una relación, por decir algo, con su pareja o con sus hijos, no sé si se han dado cuenta que cuando la persona ofrece un sacrificio, la otra persona le dice, no, por decir algo, eh, hay dos presas o hay tres presas, ¿sí? De pollo, haga de cuenta. Eso pasa acá, hay tres presas de pollo. Entonces yo le digo a él, cómete tú las dos y yo me como una. Entonces el gesto, el solamente gesto, hace que de él salga, no, cómete tú dos, porque es un gesto, ¿sí me hago entender? O sea, es como el detalle y eso mueve a la persona a decir, no, pero si acá el Señor dice, venga para acá las dos, le digo, bueno, yo también tengo hambre. O sea, de mí sale como que, bueno, pongámonos un poco en igualdad, solamente por el gesto. ¿Sí me hago entender? No es solamente, no es el hecho de la presa si te la comes tú o yo, es que el detalle de decirte, mira, ten, hace que la otra persona sea más
favorecedora hacia el otro. Así funciona el Señor con nosotros. Cuando tú le muestras al que tú le estás ofreciendo, Él no tiene necesidad de hacerte sentir que tú tienes que cambiar esa postura tal vez de acomodo que tienes, ¿sí? Que ante los ojos del Señor resultará molesta porque viene evidentemente, tanto en lo natural como en lo espiritual, de una postura pues un poco personal, egocéntrica, bueno, sin irnos tan allá, que tú estás pensando en ti, en tu hambre, en el caso que acabo de poner, ¿sí me hago entender? Entonces, claro, porque en los ministerios y en las iglesias usted va a ver que la gente jala para un lado y jala para otro. Entonces, aquí se ha visto, ¿sí? Pues no vale la pena ni siquiera entrar a la temática, pero uno mira que hay gente que tiene afinidad con cierto siervo y no tanta afinidad con cierto otro siervo y entonces empieza un desempeño, un comportamiento alejado de esto, de un entendimiento, porque todo esto surge de un entendimiento. Cuando tú te alineas a esta explicación que está dando el apóstol Pablo, miras de una manera neutral la obra. Entiendes que el Señor utiliza multitud de características en cada uno de nosotros. Será fácil aceptar a tus autoridades y a tus compañeros de milicia y ya el Señor que se encargue del resto, ¿sí? Y lo importante para ti es tu obra. Entonces, sí, sería muy bueno, muy buen ejercicio para nosotros que estamos en esta escuela de la fe o esta carrera de la fe, preguntarte sobre qué estás edificando lo que tú estás edificando en el Señor, o si estás edificando, porque también hay gente que está en la iglesia, pero que no cumple o que no aporta de ninguna manera, digamos que está de alguna manera pasivos en el rebaño y se van a salvar si tienen fe, sí, ¿sí? Pero a la hora de presentar tu obra, ¿sí? Lo que tú hiciste, pues ahí ya vas a tener eh, un, una problemática y otra cosa que es todavía más incómoda, que es la vergüenza, ¿sí? Eso es como cuando uno se está graduando y entonces empiezan a mencionar a la gente que se gradúa con honores y uno está ahí sentado graduándose, pero uno sabe que hay gente que lo hizo mejor que uno y uno se siente, uno dice, pude haberlo hecho mejor. No estoy entre los mejores, no estoy entre la selección a la que se le aplaude, digamos, ¿sí? Y esto es un buen punto para reflexionar en muchos aspectos, ¿sí? Pero especialmente en la obra de Cristo, porque claro, aquí y sobre todo por la honra que se le da al siervo, pues a veces uno dice, no, el siervazo, o a veces porque una determinada persona tiene ciertas características, recibe más honra, y el ojo humano es así, el juicio de nosotros es así. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, para nadie es un secreto que una persona presentada de una manera más agradable a la vista tiene un trato diferente. Mi abuela cuando iba al médico se arreglaba como si fuera a salir a una cita amorosa y decía, mijita, como te ven te tratan, decía ella. Y es verdad, ¿sí? Y entonces vale la pena que tú hagas esa reflexión. Si aquí en la tierra se juzga de esa manera. Entonces, bueno, desechar ese pensamiento aquí en la tierra, porque te vas a equivocar, porque de pronto lo que mejor está presentado a veces no es lo que más está sano por dentro, como las frutas, pero sí enfocarte en tener una buena presentación delante de aquel que ve lo de adentro y lo de afuera, ¿sí? Porque va a ser lo que tú presentes. Ahora, si hay poco interés por esto, uno entiende, como nosotros somos seres humanos, carnales y naturales, nos cuesta ponernos como en el entendimiento o en la mirada de que vale más lo eterno. Cuesta, ¿sí? Por eso la gente está más preocupado por sus problemas de hoy, ¿sí? Que si ya tiene trabajo, que si no,
que si tiene los recursos o si no, si ya se casó o si no, si ya tuvo hijos o si no, eh, por esa condición humana, pues descuidamos de alguna manera lo otro. El problema es que ese día va a llegar, ¿sí? Y entonces se está advirtiendo. Entonces, bueno, sigue, el fuego la probará, si permaneciera la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, no sabéis que sois templo de Dios. Aquí viene otro tema que el apóstol Pablo está explicando. La persona que no se siente parte del cuerpo de Cristo, o sea, si tú eres una persona que no tiene el entendimiento de el Señor me llamó a esta congregación, quiero hacer parte de ella, quiero aportar al cuerpo de Cristo, está siendo esta persona que no sabe que es templo de Dios, ¿sí? Por lo tanto, en esa persona que no sabe que es templo de Dios, no va a morar el Espíritu de Dios, ¿sí? Y esa persona que no tiene el Espíritu de Dios va a empezar a ser destructiva para el cuerpo, ¿sí? Queriendo o sin querer. Mire, aquí, pues, bueno, sucede a veces que viene gente, en general, no veo a nadie para que nadie piense nada, ¿sí? Pero viene gente que viene con sus vanidades, con sus intenciones, con sus requerimientos terrenales. Esa persona, aunque parezca que solamente está pensando en sí mismo o en sí misma, realmente, a la luz de esta palabra espiritual, está dañando el cuerpo. Es decir, que tus intenciones personales delante del Señor se ven como detrimento al cuerpo de Cristo. Si yo vengo aquí a predicar porque a mí me gusta y porque me siento expuesta y me siento escuchada y tengo un micrófono, entonces eso delante del Señor se va a entender como que estoy perjudicando la obra. Imagínense de grave, esto yo no me lo estoy inventando. Ahora, hay otro tipo de gente que sí va a hacerlo más a propósito, ¿sí? Que empieza a generar división, por ejemplo, dentro de los servicios, con las personas, hablar mal, a, bueno, tantas cosas que pueden salir del corazón. Esta persona pues ya está directamente perjudicando el cuerpo. En cualquiera de los dos casos, delante de los ojos del Señor, es la misma cosa, ¿sí? No sabéis que eres el cuerpo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Si hay algo que el Señor aborrezca dentro del contexto de una iglesia, es que la gente no ame su obra, ¿sí? Y cuando Él ve que la gente no ama su obra y que la gente está por las cosas personales, ¿sí? Por las necesidades aún personales, pasa esto, ¿sí? Dice que Él lo destruirá a ese ser humano que no ha entendido. Por supuesto que yo estoy hablando una temática no tan sencilla, ¿sí? No tan sencilla de entender. Ahora, tampoco es que sea un complique, pero pues sí va dirigida un poco más a las personas que ya llevan su tiempo, ¿sí? Si hay personas que no llevan tiempo y que son relativamente nuevos, ¿qué pueden entender de esto? El Señor a ustedes, a nosotros, nos quiere hacer parte de una obra y nos quiere hacer parte de sus proyectos y sus propósitos en una relación en la que tanto tú como el Señor están interactuando, que Él está ahí para ti, Él te ayuda, todo lo que tú deseas del Señor, pero que tú también tienes una parte, ¿sí? Una parte interesante, porque bueno, el Señor realmente sorprende cuando le cambia la vida a la gente, ¿sí? Aquí cierro este pequeño paréntesis para que se entienda el enfoque de las dos maneras. Pero el punto es que en el desarrollo, que tú vas a tomarte tu tiempo para ello, tú tienes que empezar a amar la obra. Por eso dice un salmo de David que lo que él
como dice, pide o lo que él exige, o no recuerdo la palabra exacta, es inquirir en la casa de Jehová, estar siempre en la casa de Jehová, porque para él ese lugar era como el punto de encuentro, ¿sí? Era el interés de Dios hacia él, hacia, en el caso de él, hacia su reino y hacia todo lo demás. Entonces, así van las cosas, ¿sí? Así se va relacionando el hombre con Dios. Entonces, hay que saber, tú eres templo de Dios, y si tú no te santificas, si tú no tienes intención de que lo que esté dentro de ti, de parte de Dios, sea algo que está puro, ¿sí? Tu fe y demás, el Espíritu de Dios no mora en ti. Y si no mora en ti y estás destruyendo el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque es templo de Dios, el cual sois vosotros. Santo es. En la otra versión dice, ustedes deberían saber que son templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. El templo de Dios es santo, por eso ustedes también son santos. El Señor es muy celoso con esto. O sea, el Señor cuando mira que hay gente que no tiene la vocación, el afecto por lo de Él, ¿sí? Por su templo, por lo que Él está formando, Él desecha, ¿sí? Y la paga se va notando, o sea, el descontento de Dios con la gente que ha pisoteado las obras, así se la pongo, ¿sí? El descontento de Dios con la gente que de alguna u otra forma ha pisoteado las obras que el Señor ha plantado es más que evidente, ¿sí? Viene destrucción, viene escasez, por lo que hablábamos la anterior vez, porque el Señor a su pueblo, a su obra, les ha provisto de todo lo que ya necesitan, ¿sí? Cuando el Señor retira su intención de hacer algo contigo, lo que primero retira son los recursos, ¿sí? Tanto humanos, recursos humanos, como económicos y demás, ¿sí? Y circunstanciales. Por eso hay gente que ha fallado en estos aspectos, siervos de Dios, que han pisoteado la obra de Dios, que después quieren seguir implementando su fe, pero no hay un avance o no hay una prosperidad en este aspecto, ¿sí? No hay una manera de ver que el Señor esté a favor o favoreciendo o sosteniendo a sus siervos. Porque mire, aquí para los que les estaba diciendo que si hay alguien que apenas llega y a conocer, ¿no? Hay algo que el Señor tiene como cabeza de este cuerpo y es que Él a sus hijos o a sus siervos no los abandona, ¿sí? Cuando el Señor, a pesar de los errores propios, y esto uno lo va evidenciando, porque claro, uno viene a veces y dice, no creo que el Señor me respalde con esto que está pasando dentro de mí, ¿sí? Pero uno ve que el Señor te sigue sosteniendo. No siempre sostiene, ojo, ¿sí? Y el siervo que no es sostenido por el Señor tiene que pasar vergüenza, porque no tiene el respaldo, no tiene el poder del Señor. Pero cuando uno ama la obra, ¿sí? Cuando uno entiende que uno es cuerpo de Cristo y que es muy importante no ofender la obra del Señor, el Señor sostiene y respalda a los siervos y va poniendo, según las necesidades que se vayan presentando, lo que ese siervo requiera para la obra de Dios. O sea, Él no nos va a desamparar y pues ojalá usted quiera comprobarlo, ¿sí? En su, en la práctica de su fe, ¿sí? Por eso dice, el templo de Dios es santo. Entonces, todo lo que el Señor, me imagino yo, dará un tiempo, ¿sí? Pero si Él ve que en su templo, que en su obra, no en el templo la edificación, sino en el cuerpo de personas, hay algo que no es santo, el Señor se encarga de sacarlo, ¿sí? Otra cosa que también se mira y bastante. Entonces, nos corresponde a nosotros también
ser santos. No sé si ustedes recuerdan que hablábamos de un pasaje en Deuteronomio que dice, el Señor eh, sacará o destruirá, no recuerdo la palabra exacta, a las naciones por ti, ¿no? Por el tema este de que las naciones que no eran pueblo de Dios tenían sus prácticas paganas, ofensivas al Dios único, ¿sí? Eh, Decía, Él sacará a las naciones y te entregará el territorio de ellos. Estoy parafraseando. Otra cosa que se mira mucho dentro del cuerpo de Cristo, tanto de manera interna como también una forma más global, es que el Señor lo de uno, lo que el uno desechó, se lo entrega a otro, ¿sí? Y lo hace visible esa pérdida, ¿sí? Por eso aquí habla de la pérdida. Por eso aquí usted mira que se va uno y llega otro mejor, o cosas así, ¿sí? Lo que el uno deja, lo recoge el otro. Y dice en otro pasaje, y él todas las puertas de ellos te las dará a ti. Entonces, ¿pero qué pasa? Que si no estamos en este entendimiento, tú vas a ser el que pierde, ¿sí? Porque no estás con este sentido de, de estar delante del Señor en la alineado, bueno, no sé cómo se puede entender, ¿sí? Que cuando el Señor te mire diga, este es un hombre, un siervo que se interesa. Otra manera de mostrarle al Señor que tú te interesas por lo de Él es interesarte por lo que dice su palabra, ¿no? Porque tú no le puedes servir al Señor, o sí puedes, digamos humanamente hablando, sí puedes, pero no puedes servir al Señor bien sin conocer cómo es el Señor y lo que dice su palabra. Este también es otro punto. Por eso el esfuerzo, digamos, de la persona que de pronto no tiene dentro de sí una capacidad o desarrollo en la lectura y demás, pero que se le nota el esfuerzo por aprender. Por eso yo a veces les he dicho, más vale que tú cojas algo, un fragmento corto y lo leas y te dispongas a absorber algo de esa palabra y lo investigues y lo estudies, a que tú seas el típico creyente, que de esos hay un montón, que dicen, a ver, ahí yo con lo que van hablando me voy enterando de cómo es el Señor. ¿Sí me hago entender? Que eso pasa muchísimo. Hay gente que en toda la semana no cogen una Biblia y entonces tú estás diciéndole al Señor, me interesa poco o no me interesa, ¿sí? Y entonces que te cueste hacerlo, porque yo sé que el estudio no es para todos, pero que te cueste hacerlo delante del Señor no es una excusa, porque ¿qué está ganando? Tu fe, ¿sí? O sea, la fe a ti te hace hacer ciertos esfuerzos e intereses, en fin. Entonces, eso, dice eh, aquí otro tema importante que habla un estudio bíblico acerca de el que destruyere. Esa palabra destruir dice que significa descomponer desde dentro. Usted sabe que hay gente que ataca desde fuera, ¿sí? Personas, siervos del diablo incluso, que están atacando desde fuera la obra. Eso lo tenemos claro, lo sentimos y se nota. Pero hay otro tipo de daño que es el que descompone desde dentro. Entonces, por eso es que cuando tú haces parte de esto, tienes que cuidar, ¿sí? Nosotros estamos, uno a veces se equivoca mucho, nosotros estamos en una posición en la que tú tienes tu autoridad y también hay otros viéndote a ti, ¿sí? Por eso es muy importante que cuides lo que sale de tu boca, porque puede ser nocivo para alguno. Por eso dice la palabra, cuidado con el que haga caer a uno de estos pequeños, ¿sí? Porque si tú permites
que salga de tu boca algo que descomponga desde dentro, que sea la raíz de un pensamiento, de una división, de una mirada negativa a lo que el Señor está haciendo en su obra, el Señor a ti te va a pedir cuentas, ¿sí? Y otra palabra que dice aquí es corromper, ¿sí? Si tú estás corrompiendo de alguna manera el cuerpo, prácticamente estás tomando la postura del adversario, ¿sí? Que es corromper la fe de otros. Entonces, cuidado con el que dice, sí, pero es que tampoco es para tanto, así como lo hablan, o no me parece el modelo. Hace unos días me contaban acá que había alguien dentro del ministerio que dice, no, allá mucho desorden. Es que no me parece la manera en cómo están manejando eh, determinada temática dentro del ministerio, ¿sí? Y eso, aparentemente, yo, digamos, uno humanamente lo ve desde el ego de esa persona que porque sabe, cree que sabe o sabe, pues piensa que se puede hacer mejor y está bien, inclusive, de pronto hasta sí, ¿sí? Pero el aspecto de proferir, ¿sí? Porque el Señor es muy claro en eso y hay un pasaje que no, ni me acuerdo cómo es, pero cuando tú profieres una palabra que corrompa, estás haciendo parte de los que descomponen desde dentro. Y a esos el Señor los va a desenmascarar y los va a exponer si no hay una corrección, ¿sí? Por eso el cuidado tuyo y la responsabilidad es seria con esto. O sea, el Señor está más interesado en el cuerpo que en ti, así se la pongo. ¿Qué le interesa más al Señor? ¿Yo, María Alejandra, y mis necesidades y mis asuntos? ¿O la iglesia príncipe de paz? El cuerpo, ¿sí? Por eso, si yo no estoy con el interés de que el Señor me vea dentro de este cuerpo, que es por lo que Él va a venir, pues el Señor a mí no me volteará a ver, ¿sí? Por eso también tus oraciones, la forma como te diriges, ¿sí? Mire, un aspecto que yo se lo digo para enseñanza, espero que no le moleste a nadie, pero tú vienes aquí, pides consejo, pides que oren por ti, escuchas la palabra, conocimiento que nadie te lo va a dar, ¿sí? Vienes, te recreas en la alabanza y te vas a tu casa el resto de la semana y ni te acuerdas de orar por tus pastores. ¿Qué estás diciendo tú con eso? Me interesa solo lo mío, me interesa lo que pueda salir bueno de mí, ¿sí? Y cuando te llaman a la oración, con todo el desgreño, pero tus planes sí. Y dejas a un lado las cosas de los asuntos del Señor por irte a los planes personales, ¿sí? También se ve mucho en los servicios que la gente dice, no, hoy estoy en una reunión familiar, hago a un lado no sé, la intercesión o el servicio y me ocupo de esto. Nadie te juzga, nadie te va a decir nada, pero le estás mandando una señal al Señor. Por eso le digo, yo le estoy enseñando a usted porque es usted con el Señor. Yo no sé lo que usted realmente, o sea, lo que se mira aquí es muy escaso, ¿sí? Y a mí en la postura de administradora del cuerpo, pues viene la gente y le dice, mire, pastora, que le pido permiso, y le dan cualquier excusa y listo, y nadie te va a decir que no. A nadie se le ha dicho que no, ¿sí? Pero para enseñanza tuya, personal, ¿sí? Una cuestión de tuya, de tu conciencia delante del Señor, pues todas esas cosas le están mandando una señal al Señor o o están cortando una señal con el Señor. Y entonces después, pues ya se entenderán ciertas cosas que el Señor permite y demás, ¿sí? Pero lo cierto es que David era una persona, era un joven conforme al corazón de Dios, ¿sí? Quiere decir que era una persona que le interesaba, que era parecido los intereses y las miradas a lo de Dios. Eso hay que buscarlo. No vamos a llegar al nivel, por supuesto que no, pero hay que procurarlo.
Por eso todo lo que sea en beneficio de la obra debería interesarte a ti, por tu bendición, no por el beneficio de, no sé, porque a veces la gente lo ve así, ¿no? Ah, es que es no, se beneficia a la pastora y entonces, o no sé cómo lo vea la gente en general, pero que tú te intereses por lo del Señor te beneficia a ti, ¿sí? Mm, ¿Y por qué digo te beneficia? Porque trae recompensa. Así dice aquí la palabra del Señor. Vamos a orar.